En los últimos meses, algunos analistas alrededor del mundo han estado especulando sobre la posibilidad de una nueva crisis en la economía estadounidense. Es por eso que el día de hoy queremos profundizar en la viabilidad de esa hipótesis y para eso tenemos con nosotros al director de fondos de inversión de Alesa, don Douglas Montero. Bueno, buenos días. Muchas gracias, María, por la invitación y muchas gracias a los que nos están escuchando en este momento. Vamos a tratar de, en la presentación, pues desarrollar, tal como lo dice el título, debiéramos de preocuparnos por una recesión en los Estados Unidos. Tal como decía María al inicio de la introducción, en los últimos, sobre todo en el último trimestre, se ha hablado mucho sobre una posible recesión en Estados Unidos. A inicio del año los mercados estuvieron muy convulsos, la situación económica estuvo como un poquito complicada y eso llevó precisamente a que se especulara sobre este tema y que nos parece pues muy adecuado pues conversarlo y ver cuál sería su impacto en Costa Rica en caso de que hubiera una recesión en los Estados Unidos. Aquí tenemos la agenda que vamos a cubrir. Vamos a empezar por una pequeña definición de lo que es una recesión, vamos a ver algunos datos económicos, vamos a ver el sector inmobiliario, que es uno de los que más reacciona precisamente a este tipo de situaciones, vamos a ver los indicadores líderes y luego vamos a terminar con las conclusiones sobre esto. Como les decía, estos son algunos de los titulares que han salido en los últimos días. Este es de enero, empezando el año nomás. Un índice, una noticia que decía el índice de manufactura se contrae al peor nivel desde el 2009. Eso en CNN, por ahí en otro lado decía que ¿dónde son los estados donde ya estamos en recesión en Estados Unidos? Otro comentario ahí salía, estamos en recesión y esto se va a poner peor, decía Ron Paul. Obviamente todos estos comentarios, situaciones que se dan en la prensa, generan temor. Y este temor, tratamos de reflejarlo de esta manera. Se genera temor, incertidumbre, ansiedad. Y este temor puede ser fundamentado o no. Todo depende de cómo veamos los datos económicos. En algunos momentos, como decimos, uno puede ver el vaso medio lleno o lo puede ver medio vacío. Sin embargo, vamos a ver los datos, a ver qué nos dicen. Vamos a empezar porque es una recesión. En realidad en economía no hay una definición clara de recesión, sin embargo desde hace ya mucho tiempo se acepta casi que a nivel de consenso que si el PIB de un país durante estamos en recesión. Y les digo que esto no es como es un consenso, sin embargo no hay una definición absoluta, porque por ejemplo los Estados Unidos no utiliza realmente esta definición como parámetro y el Federal Bureau, que es el que hace las definiciones de, ¿cómo se llama?, de recesión, utiliza otros parámetros. Sin embargo, esto es lo que más se acerca a la realidad. Habiendo dicho eso, entonces vamos a pasar a los datos económicos. Empecemos por el PIB. Este es el PIB de los Estados Unidos de diciembre del 2007 a diciembre del 2015. La última recesión que tiene registrada la economía de los Estados Unidos inició en diciembre del 2007 y finalizó en junio del 2009 y es precisamente esta área sombreada que tenemos aquí. Como podemos ver, ese periodo conocido como la Gran Recesión en la literatura, bueno, tuvo una contracción enorme, llegando el PIB de los Estados Unidos en diciembre del 2008 a una contracción del menos 8.2%. Sin embargo, como podemos ver, una vez que se alcanzó ese nivel de, digamos, de contracción en la economía de los Estados Unidos, el PIB se ha venido recuperando y ha mantenido un crecimiento relativamente estable, muy lejos del menos 8.2 o del menos 5 por 5.75 que tuvimos en este periodo de la Gran Recesión. Así que por este lado, la economía está mostrando crecimiento. Hay dos indicadores que son sumamente importantes en los Estados Unidos, que son
lo que se llama el índice de manufactura y el índice de servicios. Estos índices son calculados mensualmente por el Instituto, el Instituto de Oferta en los Estados Unidos. Uno es la manufactura y otro los servicios. Como podemos ver aquí, esta línea sombreada negra que tenemos aquí, está al nivel de 50 porque de acuerdo con el instituto, cualquier nivel para arriba de 50 implica expansión en la economía y cualquier nivel para abajo de 50 implica contracción en la economía. Tal como podemos ver, si vemos el índice de servicios, que es la línea azul, llevamos ya 74 meses consecutivos de expansión. Esto es bastante. Recordemos que los servicios en Estados Unidos representan casi el 75% de lo que es la economía, así que el hecho de que este indicador se encuentre en 54.5, de acuerdo al dato que salió ayer, es bastante saludable para la economía. La manufactura, por su parte, como podemos ver, aquí más o menos en octubre del 2014, comenzó un proceso de caída que se reversa en febrero, enero del 2016. Y eso debería de preocuparnos. Bueno, si esta tendencia hubiera continuado, pues sí, pero como vemos hay claramente una reversión de esta tendencia y ya estamos por arriba de 50, estamos en 51.5 de acuerdo al último reporte que se dio la semana pasada. Es importante mencionar que esa contracción en la manufactura tiene mucho que ver con esta fuerte apreciación que ha tenido el dólar. El dólar, conforme los temores en el mundo sobre debilidades, recesión y este tipo de cosas se van dando, pues la gente busca refugio en el dólar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los activos que son refugios se comercializan en dólares. Entonces, cada vez que la gente compra dólares, el precio del dólar sube, ¿no? Y eso es lo que hemos visto aquí. Como ustedes pueden ver, desde septiembre del 2014, este índice está subiendo, y eso afecta definitivamente la manufactura en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hace menos competitivas las exportaciones. Si pasamos a otro grupo de indicadores, tenemos la confianza del consumidor. Es muy importante cómo se siente el consumidor en la economía, porque si en una economía ya desarrollada como la de los Estados Unidos, el consumo es fundamental y es uno de los motores más importantes de la economía. Hay dos indicadores que se utilizan para medir la confianza del consumidor. Uno es el índice de la Universidad de Michigan, que es este que tenemos aquí en azul. El otro es el índice que publica lo que se conoce como el Conference Board. Estos dos índices lo que están reflejando básicamente es que los consumidores están muy confiados en la situación económica que está viviendo en este momento en los Estados Unidos. Esta área que tenemos aquí enmarcada es precisamente la recesión, la última recesión de diciembre del 2007 a junio del 2009. Como podemos ver, hubo una caída bastante fuerte en la confianza del consumidor. Sin embargo, de nuevo, una vez que se sale de este periodo recesivo, los consumidores comienzan a sentirse cada vez más cómodos con la situación que está pasando en la economía y la confianza de ellos aumenta. Hay varias situaciones que hacen que esta confianza de los consumidores mejore. El ingreso personal es una de ellas. Ustedes pueden ver aquí, precisamente durante el periodo de la última recesión, cómo se cayeron los ingresos personales. Obviamente, eso preocupa mucho al consumidor, no tener ingresos, entonces, o que sus ingresos caigan a esta tasa. Pero una vez que esto sucede, los indicadores o los ingresos tienden a mejorar. Esos ingresos han mejorado básicamente porque la generación de empleos ha sido fundamental. El empleo en los Estados Unidos estuvo durante buena parte de la recuperación después del 2008, 2009, no respondía. Sin embargo, ya desde unos años para acá, la generación de empleos ha mejorado a nivel de que estamos generando prácticamente, o la economía de los Estados Unidos está generando 200,000 empleos mensuales.
Nada más como hecho anecdótico, les digo que en la crisis, en la gran recesión, por ejemplo, en algún momento el empleo, los Estados Unidos llegaron a perder 825,000 empleos en un solo mes. Y durante todo el periodo de recesión se perdieron más de 7 millones de empleos. A la fecha la economía ya ha generado más de 11 millones de empleos y eso definitivamente hace que el consumidor se sienta más tranquilo. La tasa de desempleo llegó en lo peor de la crisis al 10%. En febrero del 2011 ya estaba en un 9%, ya había logrado descender un poco. Y en este momento, al último dato que tenemos, el desempleo se encuentra en 4.9%. Y eso es, para nosotros los economistas, eso es casi que la economía de los Estados Unidos está en pleno empleo. Ustedes pueden ver la tendencia tan clara a la baja que ha tenido la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Les recuerdo que al final de la sesión o durante el mismo, conforme va desenvolviéndose esta charla, ustedes pueden hacer su pregunta a través del chat que les aparece en la parte derecha de esta pantalla. Hay una curva que tal vez no es muy conocida, pero que nos revela realmente si estamos en un periodo recesivo o de expansión, y es esta curva que se llama el Beveridge Curve, que lo que relaciona es las aperturas de empleo en los Estados Unidos contra la tasa de desempleo. Básicamente, si nos ubicamos aquí, junio del 2009, como pueden ver, la tasa de desempleo estaba en 10% y estábamos claramente en la recesión. Sin embargo, en este momento nos ubicamos aquí. Este es el último dato que tenemos disponible directamente de las estadísticas del FED en los Estados Unidos. Entonces, básicamente, cuando esta curva se encuentra en este primer cuadrante, uno puede decir que la economía está pasando por un periodo de expansión y no en un periodo de recesión, tal como sucedía aquí durante la gran recesión. Entonces, si utilizáramos este indicador, veríamos que efectivamente la economía de los Estados Unidos no se encontraría en este momento en un periodo recesivo. A nivel de conclusión de estos datos económicos que hemos visto, podríamos decir que si solo tomáramos ese juego de datos económicos que tenemos, la economía no presenta ninguna señal de contracción ni de recesión. Los datos de crecimiento medidos por el PIB muestran que el comportamiento ha sido muy positivo y llevamos ya 7 trimestres consecutivos de crecimiento. El empleo, que fue, como les mencionaba, uno de los factores que más se vio rezagado, ya despegó y la tasa actual a la que nos encontramos del 4.9% es de pleno empleo. Y si utilizáramos al consumidor como un proxy de si la economía está sana, vimos que los dos indicadores más importantes reflejan que el consumidor se siente muy cómodo en este momento con la situación económica. Vamos a pasar ahora al sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario, ¿por qué? Porque básicamente este es uno de los sectores que más rápido reacciona a los periodos recesivos. El sector vivienda, como les mencionaba, en periodos de contracción de la economía se ve muy afectado. Tanto los constructores se vuelven pesimistas en periodos recesivos, no hayan que construir porque nadie les compra precisamente, esos compradores se vuelven escépticos. Lo que vamos a ver ahora es tratar de identificar si eso es lo que está sucediendo en este momento en la economía de los Estados Unidos. Vamos a empezar por el primer indicador, que es el índice de confianza de los constructores. Y como podemos ver, este indicador muestra una clara tendencia al alza. Eso quiere decir que los constructores se sienten cómodos de lo que puede suceder en la economía en los próximos 3 a 6 meses, que es lo que nos dice este indicador. Si nos vamos por el lado más bien de la demanda, ya no tanto de lo que piensan los que construyen, entonces, si vemos el indicador de índice de viviendas nuevas, pues las viviendas nuevas tienen una clara, de nuevo, tendencia al alza. Y aquí tengo los últimos 4 años, pero si nos fuéramos inclusive para atrás, veríamos que la pendiente de la curva es todavía mucho más positiva. Si nos vamos a otro indicador, que son las ventas de vivienda de segunda, estas casas que ya la gente tenía y ahora las quiere vender,
Bueno, vemos que efectivamente la tendencia es claramente al alza. Hay un indicador que es también muy importante dentro de la economía y es lo que se llaman los permisos de construcción. Y de nuevo, si vemos la curva no requiere explicación, es una clara tendencia al alza, lo cual quiere decir que cada vez los permisos de construcción se están incrementando, lo cual es una señal de que la economía está bien, porque si no fuera así, la gente no se estaría en este momento pues aventurando a comprar casas, ni a pedir permisos para construir nuevas unidades familiares. Si vemos las construcciones iniciadas de vivienda, ¿verdad?, que tienen mucha relación precisamente con los permisos de construcción, también siguen al alza. Entonces, si tomamos el sector inmobiliario o el sector vivienda, por básicamente cualquiera de los indicadores que nosotros lo quisiéramos medir, vemos que la situación del sector inmobiliario en este momento es bastante sólido. Y bueno, eso es lo que está pasando en este momento, en los últimos 4 años, porque lo que estamos viendo son los datos de 2012 a 2016. ¿Cómo se comportan estos mismos indicadores en recesión? Bueno, vean que la situación es realmente contrastante. El índice de constructores que vimos antes, que está con una tendencia clarísima al alza, en el periodo de recesión y previo a la recesión, porque recordemos que la recesión fue en el 2007 a junio del 2009. Sin embargo, ya desde el 2006 había una clara tendencia a la baja en este indicador. Si vemos las ventas de vivienda de segunda, que de nuevo les repito, como vimos, tienen una clara tendencia al alza, en este periodo de la gran recesión se contraen. Si vemos las ventas de viviendas nuevas, también se mueven a la baja. Y las construcciones iniciadas, o sea, todos los indicadores que acabamos de ver, que muestran una clara expansión del sector inmobiliario, en un periodo de recesión e inclusive previo a él, vemos una clara tendencia a la baja. Eso nos refleja que básicamente la economía en este momento de los Estados Unidos no estaría entrando en un periodo de contracción, ni no podríamos decir que la economía de los Estados Unidos está en un periodo recesivo, porque como pudimos ver, los datos muestran una diferencia, pero de 180 grados entre el periodo de recesión y el periodo de expansión en el que estamos pasando en este momento. Cualquier índice de los índices importantes que podemos ver en el sector inmobiliario muestran una clara tendencia a la expansión. Y si tomamos las construcciones iniciadas de vivienda o los permisos de construcción, vemos que efectivamente es de esperar que esta situación continúe, precisamente porque cada vez están llegando más permisos de construcción. El consumidor, como vimos antes, se siente muy cómodo con la situación, se están generando empleos en los Estados Unidos y por lo tanto eso termina dándole crecimiento al sector inmobiliario. Además de que el sector inmobiliario es muy importante porque no solamente genera construcción, sino que vemos que los índices de ventas de viviendas nuevas están creciendo. Eso quiere decir que esa vivienda va a generar no solamente la compra de materiales para construirla, no solamente va a generar empleo, sino toda la industria que está alrededor. Luego hay que ponerle vidrios, hay que amueblarla, hay que comprar un montón de aditamentos para esta vivienda y todo eso tiene un efecto expansionario en la economía. Vamos a pasar al tercer juego de indicadores que hemos seleccionado y es lo que se llaman los leading indicators o indicadores líderes en los Estados Unidos. Este es un indicador que se compone de 10 subcomponentes y que miden adelantado cómo anda la economía de los Estados Unidos. De nuevo, el área que tengo aquí marcada es el periodo de recesión de los Estados Unidos, que fue de diciembre del 2008, de diciembre del 2007 a junio del 2009. Como podemos ver, estos indicadores líderes ya venían con una tendencia a la baja, alcanzando su punto más bajo en marzo del 2009,
A partir de ahí, estos indicadores consistentemente, que como les repito, muestran la salud de la economía 6 meses hacia adelante, muestran una clarísima tendencia al alza. Entonces, este indicador de nuevo también confirma parte de lo que hemos estado diciendo, de que la economía no habría por qué preocuparse en este momento. Uno de los subcomponentes de este indicador líder es el movimiento del S&P 500. El S&P 500 es tal vez el índice de referencia accionario más importante en el mundo, ¿verdad? Y en Estados Unidos obviamente tiende a ser el más importante. Como podemos ver aquí en el área que tenemos sombreada, la caída que se dio desde el 3 de noviembre del 2015 hasta el 11 de febrero del 2016, que fue del 13.3%, obviamente le metió mucho temor a los mercados, a los inversionistas, a los consumidores, y básicamente la caída del petróleo junto con la caída de la bolsa comenzó a meter a todo el mundo en ese boom o en ese barco de que sí va a haber una recesión, los mercados están afectados, el mercado global se está debilitando. Pero, como podemos ver, de este 11 de febrero al 1 de abril, que es el dato último que tenemos aquí, prácticamente el mercado ha recuperado un 13%. O sea, básicamente toda esta caída que conmocionó a todo el mundo ya se recuperó. Y de nuevo, entonces esto sería el S&P es un indicador adelantado de la economía, y lo que estamos viendo es precisamente que lo que vimos aquí fue un periodo de temor, no realmente nada contundente que nos dijera que la economía se estaba deteriorando. ¿Por qué? Porque como hemos visto en los gráficos anteriores, los fundamentales, yo le llamo a los fundamentales las patas de la mesa. O sea, si uno se sube en una mesa y tiene 4 patas bien fuertes, pues entonces esa mesa nos va a aguantar. Esto es lo que pasó aquí. O sea, los fundamentales estaban claramente sólidos, y lo que vimos aquí fue una corrección en el mercado, ¿verdad? Pero que ya prácticamente se recuperó. Hay otra medida que se utiliza en economía y en los Estados Unidos para sugerir si hay un periodo de recesión. Y eso tiene que ver con el spread del bono de 10 años del Tesoro y el bono de 3 meses. Conforme ese spread o la curva se invierte, una curva invertida lo que quiere decir es que renta más los bonos de corto plazo que los bonos de largo plazo. Cuando esa situación se da, es un indicador tal vez claro de que vamos a enfrentarnos a un periodo recesivo. Si nosotros vemos ese spread aquí en los meses previos a la recesión, pues sí, el spread venía aumentando, lo cual quería decir que los bonos de corto plazo estaban rindiendo cada vez más cerca de lo que rendían los bonos de largo plazo. En este momento ese spread se encuentra aquí, niveles muy bajos. Los bonos claramente están rentando más que los bonos de corto plazo, y si utilizáramos este indicador de lo que se llama la curva de rendimientos para decir si hay una recesión en los Estados Unidos o si estamos a punto de verla, pues diríamos que estamos muy lejos de ver una recesión utilizando esto. De nuevo les repito que si tienen alguna consulta, con mucho gusto la pueden hacer a través del chat, y al final de este webinar estaremos respondiendo la consulta. Otro indicador que está dentro de los subcomponentes de los leading indicators es la producción industrial. Aquí claramente vemos la contracción tan fuerte que tuvo la producción industrial en los Estados Unidos durante el periodo de recesión. A partir de ahí, de nuevo, y como ha sido prácticamente la norma en todos los indicadores que hemos visto, la situación mejora sustancialmente. Hemos tenido aquí en los últimos meses un poquito de contracción. Sin embargo, creemos que esto tiene que ver mucho con la apreciación del dólar, que obviamente la apreciación del dólar impacta negativamente la competitividad de la economía de los Estados Unidos, pero no estamos llegando a niveles que debieran de preocuparnos. Estamos
en menos del 1%, cuando en los periodos realmente de crisis esta bajó hasta niveles del 15%. Entonces, la producción industrial, si bien es uno de los indicadores que muestra alguna debilidad, es uno de todos los que hemos visto que no deberían de preocuparnos. El FED también calcula las probabilidades de recesión. Para eso utiliza un modelo dinámico que es bastante complejo. El modelo lo desconozco, sin embargo, lo que realmente nos interesa aquí es el dato que este modelo arroja. Y de acuerdo con este modelo del FED, actualmente la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos es apenas del 0.7%. Prácticamente no existe la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos medido por esta curva. Muy diferente era la situación en precisamente el periodo de la gran recesión, entre diciembre del 2007 y el 2009, donde vemos que efectivamente las probabilidades llegaron al 100% de que hubiera una recesión. Entonces, es importante para nosotros determinar estos datos. ¿Por qué? Porque si el mismo Banco de Reserva de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, que calcula precisamente estas probabilidades, no está viendo en este momento una probabilidad de recesión, yo creo que no deberíamos de preocuparnos nosotros. Si solo viéramos al FED, no deberíamos de preocuparnos. Es el Banco Central de los Estados Unidos y nos está diciendo, mire, la probabilidad es tan baja. Pero quisimos acompañar esta presentación de todo los gráficos que vimos anteriormente para justificar definitivamente la posición que tenemos aquí en Aldesa. Y nuestra posición es básicamente que no tenemos que preocuparnos. En Aldesa siempre nos hemos caracterizado pues hacer mucho análisis por tratar de mantener a nuestros clientes, inversionistas informados, y precisamente por eso es que estas son nuestras conclusiones. La economía de los Estados Unidos no está en recesión y no vemos que esto vaya a suceder en los próximos 12 meses o durante este año. Los indicadores están muy sólidos y claro, cualquier cosa podría pasar. Pero precisamente cuando vimos el sector inmobiliario, pudimos apreciar que ya previo a que se declarara la recesión en los Estados Unidos, habían algunos indicadores que sugerían que la cosa andaba un poco débil. Los consumidores, como les digo, presentan, o como vimos ahí, presentan un nivel de confianza muy alto. Ese nivel de confianza está respaldado, bueno, porque el desempleo ha disminuido, cada vez se generan más empleos en los Estados Unidos, sus ingresos han mejorado, el mercado accionario desde la época desde marzo del 2009 hasta el momento ha crecido un 200%, eso ha mejorado precisamente en la confianza del consumidor. El sector inmobiliario, como pudimos ver, está sólido. Los indicadores líderes, que son un grupo de indicadores que definen el comportamiento de la economía 6 meses hacia adelante, muestran también que la economía pasa por un muy buen momento. Ninguno de los indicadores que vimos señala ni por asomo una contracción. Y finalmente, como vimos, el FED calcula o asigna una probabilidad en este momento del 0.7% a un evento recesivo. Finalmente, tenemos cuál es el impacto en Costa Rica de todo esto. Bueno, entonces, como pudimos ver, no consideramos nosotros que haya una recesión en los Estados Unidos, por lo tanto, no deberíamos de preocuparnos. Siendo los Estados Unidos nuestro principal socio comercial, más bien deberíamos de estar pensando que ese crecimiento, que si bien no es un crecimiento extremadamente fuerte en los Estados Unidos, pero no está en un periodo de contracción. Entonces eso más bien va a beneficiar al país precisamente porque es nuestro principal socio comercial en todos los sentidos. Vamos a exportar más, las importaciones, llegada de turismo, muchas cosas vamos a ver ahí positivas. El sector manufacturero, por el lado de las zonas francas en Costa Rica, está muy relacionado con las exportaciones a los Estados Unidos, pero si la economía de los Estados Unidos está bien, y como vimos el sector manufacturero en los Estados Unidos está creciendo, es de esperar que nosotros veamos también una mejora en el sector manufacturero de Costa Rica.
Hay otro punto muy importante. El FED, que a finales de diciembre, bueno, a finales del 2015, en diciembre, anunció su primer subida de tasas de interés en los últimos 8 años, y en ese mismo momento pronosticó que iban a haber 4 subidas durante el 2016, ya producto precisamente de todos estos temores que se generaron en el primer trimestre, dijo que van a haber solamente 2 subidas. Entonces eso de nuevo va a tener un impacto positivo en el país, porque vamos a gozar por lo menos durante un año más de tasas bajas en el mercado. Finalmente, bueno, pues el problema fiscal en Costa Rica es un problema y va a seguir, pero ese es otro tema que probablemente tratemos en otro webinar. Pero si nuestra preocupación fuera, si los Estados Unidos entran en una recesión, ¿Costa Rica se impactaría? La respuesta es, no tenemos de qué preocuparnos porque la economía de los Estados Unidos está creciendo y eso debería precisamente de beneficiar más bien la economía de Costa Rica.